Hola, bueno, nuevamente a todos. En esta instancia tengo que hablar de las nuevas posibilidades terapéuticas del cáncer de páncreas metastásico. En la charla previa hemos visto cuál sería el abordaje estándar en los pacientes con cáncer de páncreas y aquí es un poco ver cuáles serían las posibilidades que tenemos actuales, pero básicamente a futuro para el tratamiento de estos tumores. Bueno, como ustedes ya saben, el páncreas es una enfermedad con muy mal pronóstico que ocupa el 12º lugar en incidencia en el mundo y el 7º en mortalidad, y esto tiene que ver con digamos, el mal pronóstico de los pacientes, y que se espera que para el 2030 el cáncer de páncreas pase a ser la segunda causa de muerte asociada a cáncer, y esto claramente está vinculado con el diagnóstico tardío, la baja tasa de respuesta a los tratamientos y la expectativa de vida de los 5 años para todos los estadios del 9%. Eh, entonces, el tratamiento del cáncer de páncreas es una necesidad no cubierta y no por falta de investigación. La verdad que se investiga mucho en esta patología, no es una enfermedad huérfana, sino que es por dificultad de poder abordar y tratar correctamente a estos pacientes. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos en cuenta, ¿no?, que el 90 al 92% de los pacientes son KRAS mutado, que el 16% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen mutaciones germinales en los genes de reparación homóloga, que, perdón, que el 8 al 10% de los pacientes tienen tumores con KRAS wild type y que ellos están enriquecidos con mutaciones accionables, que el microambiente del cáncer de páncreas es muy característico, es inmunosupresor, rico en Tregs y en células derivadas mieloides, lo cual constituye un desafío para la utilidad de la inmunoterapia, es decir, la inmunoterapia está siendo muy utilizada en muchos tumores en oncología, mientras que en cáncer de páncreas su uso es dificultoso, ya que no encontramos la estrategia óptima para utilizarla. Que el estroma tumoral desmoplásico es hipovascular y está formado por un componente celular, que son los fibroblastos asociados al cáncer y las células estrelladas, y un componente extracelular, ácido hialurónico y colágeno tipo 1 y 3, que claramente hacen de esta desmoplasia una zona difícil de ser irrigada, y por eso los tumores de páncreas son tumores hipovascularizados con dificultad para el acceso a los medicamentos hacia el tejido tumoral. Y esto podría establecer que o generar nuevas terapias emergentes. Entonces, como vimos en la charla previa, ¿no?, el puntapié inicial para el desarrollo del cáncer de páncreas está dado por la mutación del KRAS, como dijimos, en promedio en un 91% de los pacientes, y que, como podemos ver, en los pacientes que tienen KRAS mutados, ¿sí?, fíjense que el 41% tienen mutaciones de G12D, un 24% tienen mutaciones de G12B, 16% de G12R, la mutación de, bueno, Q61X es menos frecuente, y la mutación de KRAS G12C solo está presente en el 2% de los pacientes con cáncer de páncreas. Es por ello que, si bien acá tenemos un blanco, ¿sí?, que es un 2% de la población que tiene esta mutación, es un porcentaje pequeño de los pacientes con cáncer de páncreas, pero en este subgrupo de pacientes el sotorasib tendría algún rol. ¿Sí? Fíjense que este es un trabajo donde el total de los pacientes, 12 eran pacientes con cáncer de páncreas, y de ellos un paciente tuvo respuesta parcial y 9 pacientes tuvieron enfermedad estable. ¿Sí? En general son pacientes que ya han recibido múltiples líneas de tratamiento previamente. Por lo tanto, aquellos pacientes que tienen mutaciones de KRAS G12C, bueno, podrían ser una población que se beneficiaría con el uso de sotorasib. Así como dijimos previamente, también los pacientes con cáncer de páncreas, un 16% tienen mutaciones de los genes de la reparación homóloga, y acá lo que podemos ver es que, como ya dijimos, ¿no?, que en los pacientes que recibieron una primera línea y que fueron sensibles o estables al tratamiento con con platinos, pueden hacer mantenimiento con olaparib en los que tienen mutaciones germinales de BRCA. Esto ha llevado a seguir avanzando en estudios de inhibidores de PARP, y hay un estudio fase 2 en pacientes platinos sensibles con cáncer de páncreas metastásico o localmente avanzado, a diferencia del Polo Trial, que realizaban mantenimiento con rucaparib 600 miligramos 2 veces al día.
a diferencia del Polo Trial, que era solo pacientes con mutaciones germinales de BRCA1 y BRCA2, este incluye pacientes con mutaciones germinales o somáticas de BRCA1, BRCA2 y PALB2. Y lo que podemos ver es que la sobrevida global, fíjense, fue de 23,5 meses, la sobrevida libre de progresión de 13 meses, una alta tasa de respuesta, y que los pacientes que tenían mutaciones somáticas, ¿sí? Fíjense, mutaciones somáticas de BRCA2 tuvieron un 50% de tasa de respuesta. Es decir, que esto nos abre un nuevo grupo o subgrupo de pacientes a los cuales los inhibidores de PAR podrían ser utilizados. Como también dijimos en la primera diapositiva, si el 91% de los pacientes tienen mutaciones de KRAS, hay un 9 un 10% que son wild type. Y en estos, el puntapié inicial para el desarrollo del adenocarcinoma está dado por otras vías, donde un 1-2% es por inestabilidad microsatelital, un 4% es por fusiones de genes, ¿sí? Por activación de la vía MAP quinasa, un 3 un 4%, y fíjense que es muy importante porque es en este subgrupo donde vamos a encontrar poblaciones que más factiblemente podamos tratar con algunos blancos accionables. Fíjense, comparando los KRAS wild type con los KRAS mutados, las mutaciones son mucho más frecuentes en este subgrupo, y dentro de ellas tenemos las fusiones de neuroregulina 1 y alteraciones, las fusiones de RET, que harían que un pequeño subgrupo de pacientes se beneficien con algunos blancos moleculares, ¿sí? Todos son poblaciones muy pequeñas, estamos hablando de 1, 2%, bueno, las mutaciones de BRCA, si bien llega al 16%, de los genes de regulación homóloga, el 16%, BRCA son entre 3-4%, pero bueno, todo esto hace que haya subgrupitos que puedan mejorarse y mejorar la supervivencia. Y es así que en aquellos subgrupos de pacientes que son KRAS wild type y que tienen fusiones de la neuroregulina 1, ¿sí? En estos pacientes existe una droga que es el cenocutuzumab, ¿sí? Que se une al HER3 y tiene un efecto en los pacientes con esta fusión. Y fíjense que en los cánceres de páncreas es muy poquito el porcentaje de pacientes, son el 0,5% de los pacientes, pero los estudios son alentadores. En este trabajo es un estudio pequeño, inicial, pero que en los pacientes analizados, 12 eran pacientes con cáncer de páncreas y 42% tuvieron respuestas parciales, y el 50% enfermedad estable, y el 100% tuvo normalización del Ki-69. Es por eso que este trabajo hace del cenocutuzumab una droga interesante para el tratamiento de esta pequeña población de pacientes, ya que tiene altas tasas de respuesta y baja toxicidad, un 3% solo de efectos adversos, grado 3 o 4. También existen drogas que actúan sobre el metabolismo tumoral, y es así que el debimistat, que es una droga antimitocondrial que inhibe la enzima alfa-cetoglutarato y la piruvato deshidrogenasa del ciclo del ácido tricarboxílico, este es un estudio fase 1 que se dio a los pacientes en conjunto con cáncer de páncreas metastásico junto con FOLFIRINOX, y de una manera más que interesante mostró una tasa de respuesta del 61%. Y es por eso que estudios fase 2 están ongoing actualmente para ver si se puede incorporar esta droga como parte del arsenal del tratamiento de los pacientes con cáncer de páncreas, con el objetivo de alterar el metabolismo celular. En cuanto a la inmunoterapia, cuando hablamos de inmunoterapia y cáncer de páncreas, la verdad que sería para una clase completa, y no por los éxitos, sino por la dificultad que genera este microambiente tumoral, en gran parte, ¿no? Que está exhausto y lleno de células inmunosupresivas. Nosotros sabemos que en el cáncer de páncreas normalmente, digamos, cuando en un tejido normal, en los tumores, y estos se transforman, existe una inmunovigilancia que, si se pone en actividad, va a llevar a la eliminación de las células tumorales. Pero en otra instancia puede establecer o puede evolucionar hacia el equilibrio, ¿sí? Hasta que en determinado momento se produce el escape inmune, ¿sí? Que en el cáncer de páncreas se va a caracterizar por un mecanismo intrínseco, ¿no? Tumoral, por fallas a nivel de la activación de las células T, también por una población inmunosupresiva, ¿sí? Rica en Tregs, como dijimos, y células supresoras derivadas mieloide,
así como macrófagos asociados al tumor y fibroblastos activados, y también es muy característico encontrar linfocitos T exhaustos ricos en LAG3 y PD1. Todo esto hace del intrincado del microambiente tumoral del cáncer de páncreas un espacio complejo para la aplicabilidad y la efectividad de la inmunoterapia. Y estos, bueno, son los puntos principales del inmunoescape en el cáncer de páncreas, como tenemos que hay pérdida del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿sí? Como dijimos, células T exhaustas, fibroblastos asociados al tumor, macrófagos asociados al tumor, ¿sí? Las células derivadas mieloides, bueno, dijimos T-rex y los linfocitos T exhaustos. Entonces, hubo varios trabajos, ¿no? Por ejemplo, el Keynote 158, que analizaba a los pacientes con inestabilidad microsatelital alta. Estos pacientes, fíjense que eran varios tipos de tumores. Los pacientes con cáncer de páncreas eran solo 22 pacientes, y algo llamativo e interesante a tener en cuenta, ¿no? Lamentablemente, es que fíjense, ¿no?, en la tasa de respuesta en los otros tumores, ¿sí?, que fueron tratados con pembrolizumab, y la tasa de respuesta de los pacientes con cáncer de páncreas, que fue solo un 18%, y la mediana de sobrevida fue solo de 4 meses, comparada con el resto, que fue mayor a 24 o no alcanzada, y la duración de la respuesta de 13 meses. Esto ya nos pone en evidencia que la inmunoterapia como única estrategia, ¿sí?, sin estar vinculado con otras drogas o con otros mecanismos de abordaje del tumor, no serían la estrategia ideal porque no mejoran demasiado los resultados, si bien pembrolizumab en segunda línea en pacientes con inestabilidad microsatelital continúa siendo una indicación en este subgrupo de pacientes, que son aproximadamente el 1 o 2% de los pacientes con cáncer de páncreas. Bueno, parte de esta no respuesta a la inmunoterapia tiene que ver que el volumen mutacional de los pacientes con cáncer de páncreas en mediana es baja, ¿sí? Fíjense que es 1 a 3 mutaciones por megabases, esto es típico en los pacientes con cáncer de páncreas, pero hay algún subgrupo de pacientes que tienen TMB más elevado. Y algo muy interesante que fue presentado en esta diapositiva en ASCO de O'Reilly, lo que muestra es que las poblaciones BRCA, ¿sí?, como dijimos previamente, que es una población pequeña pero interesante en los pacientes con tumores de cáncer de páncreas, son poblaciones que tendrían que sería una población interesante para combinar con inmunoterapia, porque fíjense que aumenta la cantidad de pacientes de tumores inestables, aumenta la expresión de PDL1 comparado con los que son wild type, la duplica, ¿sí? El TMB es mayor que la población general, tienen menos mutaciones de P53 y quinasa dependiente de ciclina 2, mayores de APC. Entonces, una estrategia y un pensamiento es combinaciones de inhibidores de PARP con inmunoterapia. Y es así que actualmente se encuentra un GOWI en este trabajo del SWOG, que es olaparib más menos pembrolizumab, como terapia de mantenimiento, ¿sí?, en los pacientes sensibles o estables a platino, ¿sí?, que tengan mutaciones germinales de BRCA1 o BRCA2 y que se encuentren en buen estado. Y esto parece un endpoint, un trabajo más que interesante. En el cáncer de páncreas, este microambiente tumoral complejo, ¿sí?, el uso combinado de drogas con diferentes blancos de acción podría mejorar los resultados. Y así como dijimos, ¿no?, tenemos factores o células inmunosupresivas en el cáncer de páncreas, la interacción del tumor y la microbiota, que es otro dato más que importante, que también altera la respuesta inmunológica, la baja presentación de neoantígenos, que se caracteriza por tener los cánceres de páncreas, ¿sí?, la baja expresión de inhibidores moleculares comunes, bueno, el estroma fibrótico y los T-cell exhaustos o inactivos. Si nosotros podemos actuar por diferentes vías para inhibir, ¿no?, las células inmunosupresivas, modular por medio de antibióticos, por ejemplo, el microbioma, ¿sí?, el uso de en la inmunoterapia de las CAR T-cell, que la verdad que es un gran desafío en los tumores sólidos, es una estrategia muy utilizada en las leucemias y en las enfermedades líquidas, pero en los tumores sólidos la aplicabilidad de los CAR T-cell es compleja, pero se está llevando adelante. Y obviamente, bueno, el targeteo del uso combinado de checkpoints inhibitorios con drogas dirigidas al estroma o hacia la vasculatura. Entonces, para ir terminando,
Nosotros sabemos que el cáncer de páncreas, ¿no? Este entramado tumoral tan complejo, característico, hace esta enfermedad un desafío difícil de resolver. Y el reconocimiento de pequeños subgrupos de pacientes con determinadas mutaciones accionables nos permiten avanzar lentamente en las mejoras de los resultados, ¿sí? Como sucede en muchos tumores, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es cáncer de pulmón, donde cada vez se encuentran poblaciones más pequeñas, poblaciones pequeñas, pero que tienen targets o drogas muy útiles que mejoran francamente la sobrevida de los pacientes. Y probablemente el uso combinado de drogas que actúen en múltiples sectores del tumor serán la clave para cambiar el curso de la enfermedad. Y mientras tanto, lo que nos queda es trabajar en equipo multidisciplinario para seleccionar mejor a nuestros pacientes y elegir la mejor estrategia terapéutica. Muchas gracias por la invitación.